Ibérica, cultura amplificada. Un espacio para dialogar sobre aquellos rasgos que dan luz y sombra al complejo rostro del ser humano. Un cordial saludo, estamos iniciando nuestra siguiente emisión de podcast de Ibérica, cultura amplificada. Y en esta ocasión pues vamos a estar platicando de un tema pues que tiene que ver con toda esa temporada que estamos viviendo a finales de año, y principalmente el 12 de diciembre, que es una fecha muy importante para los mexicanos, para muchos mexicanos, que es el Día de la Virgen de Guadalupe. Nos estamos ubicados aquí en Lindavista, en la calle Arequipa 675, entonces tenemos muy cerca la villa, la basílica, y bueno, es un momento muy importante que hemos decidido platicar con el profesor Guillermo, que nuevamente está con nosotros y nos va a compartir datos muy, muy importantes e interesantes que muchas veces no lo sabemos, profesor. No sabemos aquello que está tan cerca de nosotros, toda la historia y el fondo que conlleva. Y bueno, creo que resulta fascinante. Profesor Guillermo Rosas, bienvenido nuevamente para platicar sobre estos temas de cultura. Hola, ¿qué tal? Pues muy placer aquí estar con ustedes otra vez, profesor Eduardo. Pues yo muy contento de platicar sobre estos asuntos filosóficos acerca de todo este entorno religioso, cultural que estamos por vivir en torno a la Virgen de Guadalupe. Bueno, la Virgen de Guadalupe tiene muchos matices, profesor, tiene mucha historia. Desde luego. Platicando con el profesor Guillermo tras bambalinas, pues me vengo a enterar de muchísimas cosas que no tenía idea realmente sobre la Virgen de Guadalupe. Me gustaría que nos platicara, profesor, un poco de este origen. Nosotros como mexicanos sabemos que es un elemento muy importante en nuestra historia, en nuestra cultura. Años atrás todavía, quizá todavía en la época de mis abuelos, decían que primero guadalupano y después mexicano. Así es. O sea, es un elemento fundamental, que lo vemos desde la construcción de un nuevo México con Miguel Hidalgo llevando el estandarte de la Virgen, otro elemento interesante, ¿no? Sí. Un elemento de identidad, pero también de guerra, o sea, curiosamente. Pero me gustaría que de protección, exactamente, pero me gustaría que si nos le platicara a nuestros chicos, a nuestros estudiantes, a los padres, un poco más de la historia de la Virgen de Guadalupe. Bueno, mira, yo me he adentrado un poco a estos temas porque pues sin lugar a dudas apasionan. Yo no soy guadalupano, debo decirlo, sin embargo me gusta mucho la tradición guadalupana. Aparte de vivir muy cerca de la basílica, pues diario acudo a la basílica, subo el cerrito todas las mañanas, y me gusta respirar este ambiente guadalupano en torno a la basílica, insisto, sin ser guadalupano, y por lo tanto soy admirador de la tradición guadalupana, profe, sin serlo, o sea, sin considerarme un guadalupano. Entonces yo veo aquí dos connotaciones, una la religiosa, por supuesto, que tiene un gran matiz. Hay muchas personas que se sienten identificadas con esta pasión, con este fervor guadalupano, pero por el otro lado, que creo que es el que nos puede dar mucho más elementos en esta charla, es el cultural, como bien decías, porque la Virgen de Guadalupe tiene un sincretismo, yo alcanzo a ver que tiene un sincretismo multicultural asombroso. Primero que nada con la Virgen de Guadalupe, que pues la antigua, la original, por así decirlo, la que viene de Extremadura, España. Los mexicanos casi no lo sabemos, pero hay una Virgen de Guadalupe que antecede a esta. Y por lo tanto, pues tiene una relación profunda con la Virgen de Guadalupe de Extremadura. ¿Qué tanto la antecede, profesor? Pues mira, estamos hablando de algunos cronistas nos hablan del siglo II, siglo III, cuando hubo ciertos elementos ya de cercanía, pero bueno, esto se reconoce fundamentalmente en el siglo XII. Siglo XII. Sí. La Virgen de Guadalupe de México es del siglo XVI. Sí, así es. 1531 es cuando se le manifiesta. En 1531. Claro, o sea, aquí es siglo XVI, ya es 10 siglos antes. Sí, es una virgen de mucha tradición en lo que hoy es España. Hay que recordar que en aquel momento, pues allá en Extremadura hoy es una comunidad autónoma, antes era un reino, muy al poniente de la península, cerquita de Portugal, y pues con ciertas tradiciones, pero ahí son muy guadalupanos. Y bueno, pues
creo que hay en nuestra historia personajes que tienen que ver con la tradición guadalupana, como Cristóbal Colón o como el mismísimo Hernán Cortés. Pero ¿cómo si la Virgen de Guadalupe aparece en 1531? Pues sí, porque eran fervientes creyentes de esta Virgen de Guadalupe. ¿Cómo era esa Virgen de Guadalupe? Podemos ver algunas, ir acotando estas cuestiones de la historia, de los orígenes, y ver, tiene toda la razón por hablar de los sincretismos. Sí. O sea, y muchas veces alguien, digamos, muy cercano al fervor, al cariño a la Virgen de Guadalupe, no tiene tampoco por qué extrañarse. Digamos, todos somos una construcción de todo, ¿no? Sí. La historia del ser humano, nuestra piel, lo que vemos, hasta lo que no vemos, es una construcción de la humanidad. Sí. Polvo de estrellas, como dirá Carl Sagan. Exactamente, polvo de estrellas. Y este es un ejemplo claro. Este es un ejemplo. La Virgen de Guadalupe, si ustedes la buscan en internet, la Virgen de Guadalupe de Extremadura, póngale ahí en el buscador, van a ver una Virgen con una vestidura roja, con estrellas doradas, muy parecida a la vestimenta de la Virgen de Guadalupe mexicana, pero esta es roja con estrellas doradas. Pero algo que llama mucho la atención es que su piel es negra. La Virgen de Guadalupe original es negra y carga un niño. La Virgen de Guadalupe mexicana no tiene niño, como sabemos, pero esta, la original, sí tiene un niño que también es negro. Y por lo tanto, lo asombroso de esto es que tiene mucha cercanía con el África negra. Y no sabemos bien, yo todavía no alcanzo a entender cómo está la conexión con el África negra, pero seguramente tiene ahí un vínculo muy cercano. Hay que recordar que España está muy cerca de África, de esta África más musulmana, pero desde luego también hay un contacto y hay una relación con esta África negra. Súper interesante esta cercanía. Tengo entendido que esta Virgen de Extremadura, o sea, tiene su propio santuario, su propio templo, muy semejante a la historia de aquí en México, ¿no? Que lo tenemos tan cerquita. Allá también se le manifiesta un pastor, me parece, se le metió un pastor, y él, Gil Cordero, me parece. Sí, Gil Cordero, sí. Y dice, bueno, aquí se va a construir ese templo, ¿no? Y que representa a la Virgen, usted me dirá con mayor precisión, profesor, de la hispanidad. Sí. Mientras que la Virgen de Guadalupe, o sea, es la patrona, por así decirlo, de América Latina. Sí. Es la Virgen que está hasta en Argentina la tienen, ¿no? Sí. En Colombia la tienen. O sea, yo llegué a estar en Colombia, pues, y me sorprendió la devoción que había en las iglesias a la Virgen de Guadalupe en Colombia, por ejemplo. Sí. O en Argentina, que están, o sea, interesantísimo. Sí, la Virgen de Guadalupe mexicana. Mexicana, sí, exactamente, sí, la mexicana, sí. Pero sí, como bien lo dices, la Virgen de Guadalupe de Extremadura es la representación de la hispanidad, de la misma hispanidad, y tiene un origen muy parecido. O sea, si vemos el relato de Gil Cordero, pues es otro pastor al que se le aparece a la Virgen, le hacen un milagro, le pide después de hacer el milagro, le pide a la Virgen ir con los clérigos de aquel momento para que se le construya un templo. Después de generarse el milagro y después de que Gil Cordero se le muere ahí uno de sus hijos, después de ese fervor que le da a la Virgen, su hijo se salva, y es así como se construye aquella basílica de Guadalupe en Cázares, ahí en la provincia de Extremadura. Lleva el mismo nombre, la Virgen de Guadalupe está en España, madre de la hispanidad. Con una basílica. Y en México tenemos esa cuestión tan interesante. Yo quiero abordar un tema, profesor, que tiene que ver con esto que ya venía usted mencionando sobre el sincretismo. Sí. Ahora, viéndolo del lado mexicano, la Virgen de Guadalupe. Ahí es otro asunto. Aquí viene otra connotación. Sí, por eso es tan maravilloso y enriquecedor. Yo quedé fascinado con todos estos datos que veníamos platicando tras bambalinas, porque digo, esto merece más investigación, más documentación, porque son datos que están, pero no lo sabemos, profesor. Sí, así es. Comentemos un poquito sobre el sincretismo de la Virgen mexicana, la Virgen de Guadalupe de aquí. Claro, antes si me lo permites, me gustaría hablar del nombre, porque pues, la palabra misma de Guadalupe no tiene nada que ver con el náhuatl ni con la cosmovisión que se tenía en estos momentos, en 1531, en ese México, ¿no? Sino más bien la palabra Guadalupe, según lo que yo investigué, viene de Guad al-Luben. Fíjate, es un término árabe. Guad al-Luben, que quiere decir río escondido. Hay una palabra que nosotros también conocemos mucho aquí en México, porque es el nombre de una de nuestras ciudades importantes, Guadalajara, y en árabe
viene su origen es árabe, cuya término sería Guadaldivara. Guadaldivara. Eso es Guadalajara. Sí, ese es Guadalajara, que tiene que ver con el río de Piedras, porque hay que recordar que hay otra Guadalajara también en España, sí, que trae este nombre. Y bueno, el nombre de la Virgen de Guadalupe pues tiene que ver con este río escondido que lleva el mismo nombre ahí en Extremadura. Ahora, después de pasar por el nombre, me gustaría vincular ahora el sincretismo mexicano, más azteca, que tiene que ver con una idea maravillosa, desde mi punto de vista también, que vale la pena discutirlo mucho, que es el de la Coatlicue. Sí. Por un lado, y de Tonantzin, por supuesto, del otro. Porque Coatlicue es justo la representación de la dualidad. Fíjate que podemos ser muy críticos de la esencia mexica, pero yo admiro mucho la parte de la dualidad, profe, porque ellos alcanzaban a distinguir que todo en el universo tenía una dualidad, y la representación de esa dualidad era Coatlicue. Y Coatlicue pues se le adoraba junto con Tonantzin en aquel cerro de Tepeyac que ya existía. Vaya, ¿no? Y entonces pues ahí es cuando tú ves cómo se relaciona la Virgen de Guadalupe, que viene de la península ibérica y que trae una connotación también árabe del África Negra, y aquí se vincula con estos términos de Tonantzin, la Madre Tierra, y por supuesto esta generadora de la dualidad que es Coatlicue. Profe, entonces nada más yo me estoy enterando de muchas cosas súper interesantes ahorita. Es decir, este culto a Coatlicue, este culto que se hacía a esta deidad, sí, ¿se practicaba en el cerro del Tepeyac? Sí, ¿ahí se utilizaba? Así es, sí, ya había un punto ceremonial, digamos, en esa zona. Hay que recordar que el cerro del Tepeyac, pues era prácticamente una isla. Es la parte más bajita de lo que es la sierra, que ahora se llama de Guadalupe también, pero que es un grupo de cerros que tenemos al norte de la Ciudad de México. Son varios cerros, como el Cerro Zacatenco, el Cerro del Chiquihuite. Toda esta pertenece a una cordillera que se llama Guadalupe, y la parte más baja es justo la del Cerro del Tepeyac, y eso daba a las costas ya del Gran Lago, ¿no? El lago de Texcoco, y la manera de llegar era justamente pues por medio del lago, y ahí habría un centro ceremonial dedicado a Tonantzin y a Coatlicue. Súper interesante. Y retomando esta cuestión de que viene mencionando, profesor, lo del el origen árabe, el origen español, sí, el origen indígena, mezclado justamente en lo que somos actualmente, ¿no? Pensándolo en el lenguaje, que a mí me parece fascinante. Nuestro lenguaje tiene mucha connotación árabe también. Claro. Hoy tenemos árabe por todos lados. Una palabra que me encanta es la de ojalá, que todos los mexicanos lo usamos a cada rato. Sí. Entonces le comento a los ustedes, ¿saben lo que significa ojalá? Es Alá, o sea, de que quiera Alá. Entonces cada que quiera Dios, Alá. Entonces es lo curioso de que lo practicamos paganamente, le estamos pidiendo a Alá cada que decimos ojalá. Pero es tan interesante la mezcla del lenguaje, la mezcla de la cultura, de la historia, de nuestros genes, la religión. Y mencionando algo, profesor, sobre nuevamente esta cuestión del sincretismo y la gran importancia que tiene la Virgen de Guadalupe para los mexicanos. También de dónde se retoma. Ya Octavio Paz lo mencionaba en El laberinto de la soledad, sí, en un apartado pues muy polémico. Tampoco tenemos que creer todo lo que digan los filósofos o grandes pensadores, pero me parece muy interesante. Que hablaba de que este origen arcaico del mexicano viene de una mezcla. Y esa mezcla no se da en las mejores condiciones. Es decir, los españoles no llegan a seducir a las mujeres indígenas con versos y flores. Llegan a violarlas. Sí. En muchos de los casos o en la gran parte de los casos llegaron a violarlas. Sí, así es. Y eso es el mexicano que surge, es un mexicano que tiene madre, pero no tiene padre. Y la connotación negativa, esa madre simbólica, es la Malinche, la que traiciona a los suyos para vincularse con el otro. Recordemos que la misma Malinche, la Malitzin, pues tuvo hijos con Hernán Cortés, que eso también dará para otras historias. Entonces lo curioso es que aquí Octavio Paz menciona de que el hijo de la mujer violada es ese mexicano. El símbolo de la madre es la Malinche, digamos una mala madre, por así decirlo, ¿no? Sí. Pero después viene la reivindicación con los procesos evangelizadores y le van a otorgar al mexicano la imagen de una madre que nunca tuvo una madre perdida, que es la Virgen de Guadalupe.
la madre que acoge a sus hijos que habían sido llevados por este infortunio. O sea, ¿cómo es? Yo no sé si creerle a Octavio Paz, pero me parece una teoría también interesante, un análisis interesante sobre cómo se va dando la complejidad cultural que le da matices al mexicano contemporáneo. Sí, no, claro. Obviamente, ahí hay otro asunto muy, muy interesante, profe, que es el que propone Octavio Paz en aquella maravillosa lectura, pero sinceramente a mí me gusta más el vínculo que tenemos con la parte guadalupana. Yo pensaría que más que vincularnos con esos términos como la chingada, porque es lo que propone Octavio Paz en aquella obra, pues no, realmente como lo estamos viendo, somos hijos de la Virgen de Guadalupe, somos guadalupanos, o sea, tenemos esa esencia porque pues ya lo estuvimos haciendo el análisis, viene de muchos lados, ¿no? Colón era un ferviente guadalupano. Hay que recordar que cuando él llega a América, obviamente él no quería llegar a América, no sabía que existía América, él quería llegar a la India. Y la primer isla, no sé si te acuerdas, pero la primera isla a la que llega, ya en América, la bautiza como Guadalupe. Por su... Otro dato ahí. Sí, la isla de la Guadalupe que está en las Antillas, lo que ahora conocemos, identificamos como las Antillas, y que sigue siendo una colonia o una provincia francesa, Guadalupe, junto con San Vicente, San Quintín, San Marino, todas estas islitas que están por ahí entre Puerto Rico y la costa de Colombia, Venezuela. Y bueno, pues este fervor guadalupano pues se notó en Colón todo el tiempo. De hecho, él cuando regresa a la península ibérica y cuando se encuentra con los reyes católicos, profe, donde los veía, en el sitio que a él le gustaba verlos para hacer un intercambio de ideas, era justamente en la Basílica de Guadalupe, de Extremadura, España. Vaya, otros de esos datos contundentes. Y recordando que Cristóbal Colón no era español, era genovés y era un ferviente guadalupano. Otro guadalupano distinguido es Hernán Cortés, como te decía en el principio. Caray, cuéntanos de eso. Y Hernán Cortés pues siempre fue guadalupano. Cuando él hace la alianza con los tlaxcaltecas, él entra a la Ciudad de México, la Ciudad de México Tenochtitlan, de aquel entonces, con un estandarte muy parecido al estandarte de Miguel Hidalgo, con una virgen. Este estandarte lo podemos ver los mexicanos, hay una copia en el castillo de Chapultepec, aunque el real está en el Museo del Ejército en Toledo, España. Pero podemos ver esa copia de Hernán Cortés, que viene en nombre de la Virgen de Guadalupe, ¿sí?, a colonizar, o más bien a adoptar los términos cristianos a la Ciudad de México. Muy interesante, y seguro hay mucho detractor de Hernán Cortés. Sí. Es uno de esos personajes polémicos, obviamente, de esos claroscuros, esa dualidad que involucra también a los grandes personajes, pero es tan interesante identificar, o sea, que ya viajaba desde antes con este estandarte, pareciera como que hay una cuestión que todo dirigió hacia algo, un punto en específico, ¿no? Comenzábamos la charla, comenzaba diciéndonos, profesor, sobre este origen indígena, Coatlicue, en el mismo cerro del Tepeyac. ¿Sí? Comenzamos viendo la Virgen de Extremadura de España, con connotaciones semejantes con la de México, y finalmente esta mezcla de la que somos todos, ¿no? Eso es lo interesante, o sea, que en realidad somos una mezcla. Y que de la que nadie tiene la culpa. A veces nos cuesta trabajo entender la historia. Pues no hay que entenderla, la historia es, nos guste o no, la historia es. Así sucedieron las cosas. No tenemos por qué pedirle perdón a los españoles de ahora por ciertas circunstancias que hicieron otros. Vaya, eso es ridículo. Eso es ridículo. Más bien uno puede asombrarse con estas ideas, porque de verdad detrás de cada culto hay una historia. Y con esto no quiero minimizar el culto guadalupano, no quiero que parezca por ahí. Insisto, yo soy un admirador profundo del culto guadalupano. Me parece que el culto guadalupano le ha dado a México más de lo que le ha quitado. Me parece que no le ha quitado por lo contrario nada, sino le ha aportado mucho como nación.
hemos tenido una gran identificación a través de ese término, nos guste o no, seamos o no guadalupanos, tenemos que entender que lo guadalupano tiene que ver con el México moderno, el México que dejó de ser indígena, que tampoco es español y que trae esta mezcla que mencionas, ¿no? Y que tiene que ver con los árabes, con ciertas tradiciones africanas, también con mucho secretismo americano, ¿no? Hacia el norte y por supuesto hacia Latinoamérica. Por supuesto, la historia no debe de juzgarse moralmente. No. Cuando se juzga moralmente a la historia, se cae en excesos ideológicos terribles, que lo hemos visto justamente en la historia, con personajes nefastos, con dictadores, con sátrapas, pensamos en un Hitler, comenzando a moralizar la historia, y eso tiene consecuencias contundentes. Entonces yo creo que para ir perfilando ya las conclusiones de esta charla, profesor, pues me ha parecido muy, muy fructífera. Esperemos que a nuestros estudiantes les parezca igual de interesante y que busquen y tratar de ver un poco más allá de lo que tenemos enfrente. Aquí tan cerca que estamos de la villa, de la basílica, profe, imagínense cuando vuelva a pasar uno mismo por ahí, nuestros estudiantes pasen por ahí, le van a dar otro significado a esos lugares cotidianos que vamos a ver que tienen una profundidad que no nos habíamos imaginado. Sí, yo los invitaría a nuestros alumnos, padres de familia que no son guadalupanos y por supuesto los guadalupanos, que conozcan la Basílica de Guadalupe. Es un lugar muy bonito, profe, o sea, es un lugar por supuesto muy visitado del día, pero si vamos en la mañana, a tempranas horas del día, podemos contemplar la hermosa vista que tiene la Ciudad de México desde el Cerrito, desde donde está construida la primera basílica, la primera capilla que se construyó arriba en la parte alta del cerro. Y podemos darnos cuenta que hay dos museos de todo, que nos explican toda la tradición guadalupana. Por supuesto está la gran basílica que no nos podemos perder, es algo que vale la pena observar como mexicano, sin ser guadalupano. Y por supuesto la Plaza Mariana, que es una plaza muy grande, que tiene un campanario inmenso, un carrillón, y me gustaría nombrar a otro personaje que tampoco es tan conocido, profe, que fue justamente quien diseñó la Basílica Moderna, quien diseñó esa Plaza Mariana, quien diseñó ese carrillón, que es nada más y nada menos que el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Pedro Ramírez Vázquez fue además rector de la UAM, un destacado universitario, y que construyó fabulosas, o nos aportó de fabulosas construcciones, quiero decirte, como el Museo de Antropología, la torre insignia que tenemos acá en Tlatelolco. Vaya, tiene grandes aportaciones este personaje. Valdría la pena también traerlo a la vista cuando visiten la Basílica de Guadalupe, y ojalá que todos se animen, porque vale la pena conocer esta historia. Vale la pena y seguir indagando más, justamente no despreciar esa historia, que la historia es la que nos termina haciendo como hoy en día nos seguimos forjando, ¿no? Es nuestra referencia inmediata, pero al mismo tiempo nuestra continuidad, donde a partir de este momento reflexionar nuestra historia nos proyecta a un futuro más interesante. Sí, y aceptar que la Basílica es un lugar de consuelo, profe. O sea, tiene una frase maravillosa que se le atribuyen a la Virgen, ¿no? La cual dice: no estoy aquí, que soy tu madre, haciendo referencia a esta protección que a veces necesitamos como seres humanos. Claro. ¿No? Y verlo desde ese punto de vista, yo creo que nos quitaría mucho de lo que nos hace daño, y podemos asombrarnos de lo que sí tenemos. Volver a asombrarnos, profe. Pues podemos cerrar con esa reflexión, no perder la capacidad de asombro y seguir redescubriendo lo que está frente a nosotros. Profesor Guillermo, muchas gracias. Con eso concluimos hoy nuestro podcast de Ibérica, Cultura Amplificada. Esperemos que pueda ser emitido la próxima semana. Estamos a unos días ya del 12 de diciembre, pero quisimos asumir esta charla. Muchas gracias, profesor. Gracias, como siempre, profesor. Un placer estar aquí. Muchas gracias a todos. Hasta luego.